Capítulo 8 del libro de los Hechos. Perdón, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Es con el versículo que vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor, versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo voy a repetir otra vez. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das, por este privilegio, Señor. También, Padre, por este compromiso que llevamos nosotros al recibir tu llamado de ir y predicar tu palabra, predicar el Evangelio, Señor. Especialmente para aquellos que no te conocen. Y esa es nuestra prioridad, Señor. Aquellos que no te conozcan, reciban este mensaje, reciban tu palabra, Padre. Reciban, Señor amado, una oportunidad de poder venir rendidos a tus pies. Que impactes el corazón de aquellos, Señor, y de aquellas que estarán oyendo, Señor, la predicación a través de Facebook, a través de YouTube, Señor. Y aquellos que nos están siguiendo también a través de Zoom, Señor. Bendícelos, Padre. Háblanos, Señor. Que podamos nosotros seguir oyendo tu voz y preparándonos al día glorioso, Señor, cuando tu iglesia será redimida, será levantada, Padre, y nosotros estaremos juntos allí en esa actividad, Señor, que será grandiosa, será maravillosa, Señor, el cual estamos esperando hasta este día, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo hoy lleva por título ¿Poder para sanar o poder para testificar? ¿Poder para sanar o poder para testificar? Esta es una de las posiciones, hermanos, o estamos, mejor dicho, en una de las posiciones más radicales de la Biblia, donde esta cita se ha tomado. Dani, si me ayudas ahí con la... Perdón, hermanos, estamos teniendo un problemita aquí de señal. Pero les decía, estamos en una de las porciones más controversiales de la Biblia. No porque sea difícil de entender, no porque sea, hermanos, difícil de estudiar, sino porque, hermanos, se ha prestado para mala interpretación, para un mal contenido quizá a la hora de explicarla, no por lo que contiene en sí el mensaje. Es un versículo, hermanos, que por su mala interpretación, por su mala exégesis, hermanos, se ha dado a entender en realidad lo que no dice ese versículo. Y por eso es que me llamaba la atención y me tomaba tiempo, hermanos, para poder llevar a estudiar, quizá no a profundidad este versículo, pero sí que podamos nosotros, hermanos, llegar a entender la magnitud de lo que está diciendo en realidad esta porción a través de la palabra del Señor, hermanos. ¿Verdad? Hablaba hace unos días con un hermano y platicábamos específicamente acerca de esto, hermano. Cuán importante es que el pueblo de Dios conozca, ¿verdad? Lo que en realidad encierra. Porque, hermano, hay porciones de la Biblia que son quizá, como en este caso, un solo versículo, pero que este versículo mal utilizado se lleva, hermanos, al extremo y a la locura, hermanos. Y por el hecho de no tener un estudio responsable de él, hermano. Entonces, se hace una mala exégesis de él y por lo consiguiente, hermanos, una mala interpretación, ¿verdad? Quiero que veamos, hermanos, ¿qué es exégesis? ¿Qué significa exégesis? Eso es lo importante. Exégesis es una palabra, hermanos, griega que viene del griego exégesis,
casi suena igual, exégesis, exégesis, ¿verdad? Que también esta palabra fue como compuesta o tomada de otra palabra que se llama exegeomai, que significa, hermanos, explicar. Les digo esto porque es interesante y es importante también saberlo, hermanos. En sí, hermanos, el significado literal de exégesis, hermanos, es extraer, regálenme su atención, hermanos, es extraer, interpretar objetivamente el significado de un texto. Extraer, hermanos. Esta es la palabra clave, hermanos, extraer o interpretar el significado de un texto, hermanos. La exégesis también es un concepto que involucra, hermanos, la interpretación crítica, y no solamente dentro de lo que nosotros conocemos como teología, porque también se puede utilizar, hermanos, dentro de la rama científica, dentro de la investigación, también puede ser utilizada en la filosofía y lógicamente en la religión, hermanos, ¿verdad? O sea, para que vean ustedes que la exégesis no solamente es algo que nosotros pensemos que es religioso, sino se utiliza para varias ciencias de estudio, hermanos. Pero la otra cara de la moneda de la exégesis, y aquí quiero que aprendan o que anoten, hermanos. Exégesis es la correcta interpretación o cuando se extrae el contenido de lo que dice esa palabra. Pero lo contraste o el contraste de exégesis es eisegesis. Eisegesis. ¿Qué significa eisegesis, hermano? Eisegesis es insertar, fíjense la diferencia, exégesis es extraer, eisegesis es insertar el pensamiento a un texto, hermano. En otras palabras más simples, la eisegesis quiere decir, hermanos, que la persona que está haciendo una eisegesis quiere que tú entiendas lo que él quiere que tú entiendas, no lo que dice el versículo. Te lo van a explicar de la manera que la persona lo quiere que tú lo entiendas para él poder manipular o para poder llegar al punto específico que esa persona quiere llegar. ¿Me entienden? Entonces, exégesis es extraer de la palabra de Dios el conocimiento que está allí. Eisegesis es meter tu pensamiento a la palabra para que diga lo que no dice. Y por eso es que les decía al principio, cuando hablamos de Hechos 1:8, que se utiliza, hermanos, de una manera que la gente no lo comprende quizá o no lo entiende, y por la pura lectura simple y superficial nos van diciendo lo que no dice, en realidad apoyándose en el escrito original o en el texto original. Y por eso es importante, hermano, que nosotros veamos esto, porque nos saca, hermanos, de esa oscuridad, y nos saca también de esas tinieblas, y nos pone, hermanos, a la luz de la verdad del Hijo de Dios. Entonces, por eso es que es el tema, hermano. Fíjense el tema, poder para sanar o poder para testificar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios o lo que nos quiso decir el Señor a nosotros en este versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, hermanos? Entonces, la exégesis tradicional requiere de lo siguiente, hermanos, y esto es lo que un buen estudiante de las Escrituras va a hacer para poder extraer el significado correcto de esa palabra. Lo siguiente que haría una persona correcta, hermano, al hacer exégesis sano y saludable es un análisis numérico de variables, cuantificaciones y modelamientos. O sea, si está haciendo una investigación, digamos, científica o filosófica, ¿verdad? O en la ciencia, más que todo. También es un análisis de la palabra significativas en el texto, en el marco de la traducción. O sea, dentro de la misma palabra, lo que se está estudiando. Examinar el contexto general histórico y cultural. O sea, ¿qué se está diciendo en esta porción a través culturalmente y a través de lo que la misma Biblia está diciendo? ¿Verdad? Y por último, examen del contexto dentro del contexto. O sea, ¿qué dice el versículo
su contexto alrededor y quizá por decir, hablando de capítulos, el primero, el segundo, el tercer y el cuarto capítulo, a ver si coincide con el pensamiento que estamos queriendo extraer o si es verdad lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí, hermanos. Vamos a analizar la palabra dentro del texto y examinaremos su contexto para no caer en una exégesis. O sea, vamos a analizar correctamente para no caer en una exégesis. Lo que yo pienso, eso es lo que dice. No, sino lo que dice la Biblia, eso es lo que yo creo. ¿Ven la diferencia? Lo que dice la Biblia es lo que voy a creer, no lo que yo pienso, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y al final responderemos, hermanos, si Dios nos dio poder para sanar o nos dio poder para testificar. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el texto mal interpretado. En realidad, hermanos, miren, uno tiene que ser honesto en esta situación, porque hemos hablado en contra de la religión y lo hemos hecho en innumerables ocasiones, ¿verdad? Y hemos tomado oportunidad para hablar específicamente de ciertas cosas. Pero también, hermanos, de la misma manera que hablamos de la religión, hermanos, tenemos que hablar, y aquí sí lo voy a señalar directamente y frontal, dentro de nuestra comunidad evangélica o dentro de nuestra comunidad cristiana, hermanos, la falsa doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad o la teología o la falsa teología de la prosperidad, hermanos. Vamos a tratar de descubrirla, aunque no voy a hablar al 100% de esta porción, hermanos, o más bien de la teología completa, sino que me voy a basar en esta porción que leímos para sacar, hermanos, de la mentira a estas falsas enseñanzas. Gracias. Y vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco, ¿cómo está mal interpretado este versículo? Hechos 1:8, vamos a leerlo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, las iglesias de la prosperidad, mayormente conocidas con ese término, las iglesias de la prosperidad, su característica principal, hermanos, es hacer milagros y señales, entre comillas. Porque hablan de que cae este polvo de oro del cielo, manifestaciones poderosas de milagros, porque, hermanos, hablan también de que hay sanidad al por mayor. O sea, hablan y dicen y se aluden ellos, mayormente los pastores o los líderes principales de esas iglesias, hermanos, un poder supuestamente otorgado por Dios basándose en esta porción de las Escrituras. Porque dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, y discúlpenme a los que les vaya a molestar esto, pero le dan más valor a las palabras de ese hombre, basándose en esto, entre comillas, hermano, los milagros que suceden, que a las mismas palabras de Jesucristo. Y se les cree más por lo que ellos dicen por lo que dicen las Escrituras. Entonces, eso es importante, hermano. Entonces, esta porción de Hechos 1:8 también la respaldan esta mayoría de iglesias equivocadas, hermanos, dentro de nuestra comunidad cristiana, hermanos, haciendo exégesis en la Escritura, exégesis. Recuérdense en esta palabra, exégesis. Poner el pensamiento en el texto. Poner el pensamiento de esa persona o de ese pastor en el texto, que no es lo que dice en realidad la palabra del Señor, hermano. Vamos a Marcos 16, y esta es otra porción que utilizan para apoyar esta supuesta dote, hermanos, de poder y de milagros y de sanidad que tienen. Hermano, yo no estoy diciendo, yo no soy sensacionalista. O sea, yo no he dicho que los dones del Espíritu Santo cesaron. Yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede obrar un milagro o puede hacer un milagro en una persona, pero ese no es el principal objetivo de nosotros como predicadores o en mi caso como pastor de la iglesia. No es, hermano, por las Escrituras, la orden directa de Jesucristo para nosotros de ir y sanar. Por eso es que es importante que veamos estos versículos. Marcos 16, verso 17, y fíjense, hermanos.
Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, perdón, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nosotros, si lo leemos, perdón hermanos, superficialmente, podemos ver y hasta nos pudieran aludir a decir, allí está escrito, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Está escrito o no está escrito? Está escrito. Verso 18, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. No les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El contexto de esta porción, hermano, por eso les dije que no me voy a dedicar mucho a tomar tiempo en esto, porque más me importa que ustedes sepan el contenido original y verdadero de Hechos 1:8. Pero el contexto de esta porción, hermanos, es que Tomás no estaba en la reunión cuando el Señor se apareció. Y él dijo que yo no voy a creer hasta que yo no ponga mi dedo y mi mano en el costado en las heridas del Señor. Entonces, los apóstoles estaban reunidos allí. Después volvió a aparecer el Señor y ya estaba Tomás allí. Fue cuando el mismo Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Pero Tomás no había creído al principio. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablando de ese grupo específico que estaba allí con él. Los que creen de ustedes seguirán, estas señales los van a seguir. Hermano, y no es, aquí hay que poner atención, hermano, no son los milagros la prueba del evangelio. No quiere decir, hermano, porque haya milagros, quiere decir que es una iglesia buena y saludable. No. Los milagros vendrían a ser, hermano, la evidencia del mensaje del evangelio. Porque primero se tiene que predicar el evangelio para poder recibir milagros. Y este tipo de iglesias se enfocan más en la emoción, en el sensacionalismo, hermanos, de los milagros para que la gente venga. Y por eso, hermanos, es de que una persona cuando recibe un supuesto milagro no puede tener una conversión verdadera. Porque, hermano, porque no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Entre comillas, ha hecho un milagro. Pero dice la Escritura, hermano, que el diablo también tiene poder. Entonces, no puede ser, hermano, que por una porción mal interpretada nosotros creamos. Ustedes pueden leerlo en casa, hermano, léanlo con cuidado. Marcos 16, el Señor le está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero no se está refiriendo a todos en general, se está refiriendo a ese grupo selecto que Dios tenía, que había mandado a predicar el evangelio, pero que no estaban creyendo. Por eso es que Tomás estaba allí cuando el Señor le dijo, ven, haz lo que dijiste y ya no seas incrédulo, sino sé creyente. Bienaventurados aquellos que van a creer sin ver. Entonces, al principio, hermano, la iglesia necesitaba esto como evidencia del poder del evangelio, no como garantía del evangelio. Entonces, las sanidades y las señales, hermano, cuando son predicadas en primer lugar o son anunciadas en primer lugar antes de la predicación, están en contra de la palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver lo que sí en realidad significa este versículo 8. Y vamos a empezar hablando del poder que los apóstoles iban a recibir. ¿En qué está fundado, hermano, el verdadero poder de los apóstoles? ¿En qué consistía dicho poder? Aunque vemos en las Escrituras, hermanos, que los apóstoles hicieron milagros y grandes milagros, este pasaje, específicamente no se estaba refiriendo a sanidades. Vamos a extraer, hermanos, ahora sí pongamos atención, vamos a hacer la exégesis o comenzaremos a hacer la exégesis y vamos a extraer el significado original de lo que Dios está diciendo aquí en Hechos 1:8. Versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis
dice su Biblia, testigos, y me seréis testigos, o dice la Escritura, y recibiréis poder para hacer milagros y sanidades. ¿Qué dice? Me seréis testigos. Es la palabra clave. Vamos a extraer, hermanos, el significado original y verdadero de esta porción, hermano. Fíjense cómo el poder del Espíritu Santo juntamente con el de los apóstoles o la persona de los apóstoles, hermanos, estaría íntimamente ligado para cumplir el propósito de Dios en ellos. O sea, en otras palabras, si va a necesitar el poder del Espíritu Santo, la persona o el creyente, para poder ir y llevar este mensaje. Jesús les había, hermanos, previamente dicho esto, se los había anticipado, pero ellos no lo lograban entender en ese momento. Vayamos a Juan capítulo 15, el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, escuchen, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y fíjense las palabras que él está utilizando, versículo 26 y versículo 27, hermanos, dice, el cual procede del Padre, él dará testimonio. No dice, él vendrá haciendo milagros y señales y prodigios, y polvo caerá de oro del cielo, hermanos, y ángeles descenderán, y aquí la iglesia se llenará de gloria. No, dice, el Espíritu Santo vendrá, el cual procede del Padre, y dará testimonio acerca de mí. Porque es importante, hermano, la relación. Esto es inseparable, el Espíritu Santo con el creyente, aquel que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Porque el verso 27 dice, y vosotros, hablando el Señor de los discípulos, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense cómo estamos extrayendo el original, la verdad de este versículo 8. No está diciendo que vamos a ir a poner las manos y a que todo el mundo sea sano. Y como se los dije al principio, yo creo que Dios puede obrar. Si Dios quiere y hay un propósito en esa persona, va a ser, pero no es el principal objetivo de nosotros, ni será, ni es el del Evangelio, de ir y sanar. Puede haber una sanidad, pero ¿de qué te sirve ser sano si tu alma se pierde en el infierno? Dime. ¿De qué te va a servir, hermano, tú ser sano, quizás de una enfermedad terminal, si tú no tienes un conocimiento del Hijo de Dios? ¿Para qué quieres ser sano? Mejor sigue así como estás. En cambio, si tú has conocido al Hijo de Dios, tú tienes un encuentro personal con el Hijo de Dios y recibes la sanidad, entonces allí sí hay beneficio. ¿Por qué? Porque donde esté Jesús estaremos nosotros. Y fíjense, los apóstoles no entendían eso. El Señor se los había anticipado en San Juan y les dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio, el Espíritu Santo dará testimonio, dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, si leemos ahora el capítulo 1 de Hechos 8 otra vez, dice, pero recibiréis poder, o sea, el Espíritu Santo vendrá, en otras palabras, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, uniéndolo con Juan. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, porque el Espíritu Santo les dará testimonio y ustedes darán testimonio también de mí. ¿Me entienden? Entonces no está hablando, hermanos, no está hablando nada de milagros, no está hablando nada, hermanos, de señales y de prodigios. No está hablando, hermanos, nada acerca de cosas sobrenaturales. Está hablando específicamente, hermano, de testimonio, testimonio, testimonio. El testimonio, hermanos, que tiene sentido en nuestra predicación. El testimonio que da efecto o que causa algún efecto, hermano, en el oyente, hermano. Si me acompañan en 1 de Juan capítulo 1, vamos a ver cómo esta relación que les dije, hermanos, va a persistir y va a continuar. No solamente era para los discípulos en ese momento y para ese grupo que estaban esperando la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, sino, hermano, es hasta nuestros días, es para nosotros también. 1 de Juan capítulo 1, el verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y me seréis testigos, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Todo tiene que ver con el testimonio, hermano, no con sanidades. Por eso estamos haciendo la exégesis, aunque no es profunda, hermano. Porque tendríamos que hacer un estudio bastante grande, pero sí estamos haciendo una exégesis correcta, extrayendo, hermano, de las Escrituras el significado correcto y verdadero de la palabra. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. O sea, estaba en el Padre y se nos manifestó a nosotros a través de la vida de Jesucristo. ¿Ven? O sea, está hablando de testimonio, no está hablando de milagros. Cuando un pastor, hermano, entre comillas, viene y te dice, hermano, que tiene el poder para sanar porque Dios se lo ha otorgado, la pregunta, hermanos, así tajante, hermano, recta, frontal, sería, hermano, ¿quién te ha otorgado ese poder? ¿De dónde lo tomaste? No, que el Espíritu Santo, ¿en dónde? Explícamelo. La Escritura no nos miente, hermanos. O sea, tenemos una seguridad. Por eso es que nosotros, hermanos, no solamente nosotros aquí en Casa de Pan y Alabanza, sino la iglesia sana y saludable, todo su respaldo está en la palabra de Dios. Nosotros no podemos recibir aportaciones de otros libros o libros sagrados, hermanos, para poder recibir las Escrituras o para poder entender las Escrituras. La misma Biblia, hermano, la misma palabra del Señor nos habla de eso, nos da testimonio de ella misma. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Oigan esto, hermano, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué implica, hermano, el haber visto? Para poder contar, para poder dar testimonio. O sea, Pedro lo que está diciendo en su segunda carta, hermano, es que no está viniendo a contarles cuentecitos o fábulas que se pierden en el instante al final cuando se acaba. No, hay una continuidad, porque no es algo, hermano, ficticio, es algo real. Este fue el objetivo principal, hermano, por el cual vino el Espíritu Santo a los que estaban reunidos en el aposento alto y por el cual la iglesia fue tan efectiva, hermanos, en la predicación del Evangelio. Imagínense, hermano, analicen ustedes mismos, versículos 5 y 6 de este capítulo 1. Ellos estaban totalmente en otro planeta, si quieren verlo de esa manera. ¿Y restaurarás el reino a Israel en este tiempo, Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículos 6 y 7. Versículo 8. Pero el Señor les corta de un solo, hermano, ese pensamiento y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hermano. O sea, este poder, hermanos, que ellos estaban recibiendo en el aposento alto o que recibieron en el aposento alto, hermano, fue para predicar el Evangelio, para que el Evangelio, hermano, tuviera esa efectividad, produciera el efecto que tendría que producir en las personas. Vamos a ver un ejemplo, hermano, en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Y estamos la mayor parte en Hechos, porque es allí donde comenzó esto, hermano. Y cómo la Escritura no nos va a dejar engañar, no nos va a dejar perdernos, sino nos va a dar la luz que necesitamos, porque estamos extrayendo, haciendo la exégesis de este versículo, estamos extrayendo la verdad. Y no estoy poniendo yo mi pensamiento. Y ustedes pueden ver que no estoy yo diciéndoles, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me imagino. No, sino que de la misma Escritura extraemos el significado original. Veamos Hechos 8:4. Esto es un ejemplo, hermanos, de la efectividad. Cuando una persona predica, cuando el Espíritu Santo está con él. Versículo 4 del capítulo 8 dice, pero después de una persecución, después de que habían matado a Esteban a pedradas, a los pies de Pablo habían puesto todo, la iglesia salió huyendo. La primera persecución marcada o registrada en el capítulo 8 del libro de los Hechos, pero en el versículo 4, uno que había sido escogido en el capítulo 6 como diácono, salió
salió también. Pero él no salió a esconderse, hermano. Él no salió a perderse entre la multitud o a escabullirse por allí, a camuflajearse entre los demás. No. Verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Testificando, en otras palabras. Versículo 5, entonces Felipe, el diácono que les comenté, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjense, les predicaba a Cristo. Vean la importancia de sacar o extraer este significado correcto, hermanos. Porque hay una persecución. Aquí hubiéramos podido haber dicho, hermanos, no, pero si los discípulos venían poderosos y podían sanar. Podían haber sanado a Esteban allí porque tenían poder para hacerlo, ¿sí o no? Pudiéramos aplicarlo si estuviéramos en la misma locura de la prosperidad. Pero estamos haciendo un estudio correcto de las Escrituras. Esteban había sido muerto a causa de la predicación del Evangelio. Él había entregado su vida. Uno de los diáconos que habían sido llamados en el capítulo 6, Esteban. Ahora, otro diácono, Felipe, sale después de la muerte. Hermanos, imagínense cómo estaba Felipe después de haber visto a su hermano en la fe morir entregando el mensaje del Evangelio. Entonces él dijo, Felipe, yo no me voy a quedar aquí con las manos cruzadas. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, verso 6, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjense, entonces las señales entran aquí, pero no porque venían en primer lugar. Porque Felipe, estaba predicando el Evangelio y todo esto, hermanos, era una garantía. No, es la evidencia del poder del Evangelio. Ninguna señal te garantiza que el Evangelio es efectivo, no. Las señales, hermanos, que vienen después de la predicación del Evangelio son las evidencias del poder del Evangelio. Aprende esto, hermano, y no te dejes engañar. Ninguna señal, ningún milagro, hermanos, es la garantía del Evangelio. O es que si no hay milagros, no es garantía, o no es seguro. No. Si vienen milagros, hermano, dúdalo. El mismo demonio puede hacer milagros. El mismo diablo puede hacer milagros. Pero si viene una predicación, hermano, y hay un efecto después de la predicación, entonces tú estás recibiendo un mensaje garantizado de parte de Dios para ti. Allí está la diferencia, hermano. Nada de milagros, nada de señales, hermano, sino el mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque el mensaje del Evangelio es el que transforma la vida. Puede que no recibas un milagro nunca, pero el mensaje del Evangelio, hermano, que ha transformado tu vida, eso te va a cambiar para siempre. Y aunque no se vea físicamente como milagro, ese es el primer milagro que uno recibe de parte de Dios, hermano. Y todo esto ocurría, hermanos, en este contexto, porque los creyentes estaban, hermanos, reservando sus vidas para Cristo. Porque le habían, hermano, ahora ya con el Espíritu Santo, con ellos, habían, hermano, hecho quizá vamos a especular, hermano, aunque no está en la Escritura, pero habían ellos hecho quizá un compromiso de fidelidad. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestro corazón, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, hermano, que estemos nosotros listos con nuestra vida, guardándonos para el Señor, para que si algún incrédulo viene y te pregunta, hermano, si es cierto que el Señor va a regresar, si es cierto que Cristo viene, si es cierto que en Cristo hay oportunidad, si es cierto que Dios puede cambiar mi vida, si es cierto, hermano. Sí es verdad. Y tú lo puedes demostrar por las Escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque hay testimonio tuyo de parte de Dios para que esta persona lo pueda recibir. Entonces, Hechos capítulo 1, hermano, el versículo 8, iniciando, todavía no acabamos, no está hablando de milagros, no está hablando, hermanos, de señales, está hablando de testimonio. Vamos a repetirlo otra vez y vamos al siguiente punto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos, hermano. Testigos, testificar, ir y predicar el Evangelio. A toda criatura, predicar. ¿En qué consistía, hermanos?
¿En qué consistía, hermano, este testimonio de los apóstoles? ¿Será, hermano, de que nuestro testimonio personal pueda servir para traer a las personas a Cristo? Puede ser, hermano, porque no lo vamos a negar. Puede ser que nuestro testimonio pueda servir para traer a alguien, a traerlo, a que venga a escuchar el mensaje. Una persona, hermano, puede ser impactada quizá por el testimonio, dependiendo del nivel del testimonio. Puede ser impresionada, pero no va a poder ser, hermano, transformada si no escucha el mensaje del Evangelio. Entonces, nosotros no vamos a ir a predicar, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio sirve para atraerlos. Puede servir, hermano, para que tú puedas utilizarlo, entre comillas, si quieres verlo de esta manera, hermano, como una carnada cuando vas a tirar al mar o vas a pescar con una caña. Como carnada solamente para que vengan a recibir el verdadero mensaje. No es, hermano, tu mensaje el que importa. El testimonio de Jesucristo, hermano, es lo que nosotros necesitamos, no el mensaje de nosotros. Lucas capítulo 24, versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo que Jesús quería, hermano, o en lo que consistía, mejor dicho, el testimonio de los apóstoles, era que ellos iban a predicar a Cristo, cómo Él había estado aquí en la tierra, cómo había vivido, las cosas que había hecho, que Él había muerto, pero que también había resucitado. Versículo 48, 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. O sea, los apóstoles habían recibido todo esto. Ellos habían sido cargados de toda esta información o habían recibido todo esto de parte de Dios, hermano, para que el mensaje que ellos llevaban no fuera un mensaje diluido y barato, sino tuviera peso, hermanos. Hechos 2:32. Porque los discípulos fueron testigos oculares, hermanos, de la resurrección de Jesucristo. El mensaje sin resurrección, hermano, está incompleto. 1 Corintios 15 lo vimos hace unos días atrás. Versículo 19, si nosotros predicamos solamente a Cristo que no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo ha resucitado, hermano, primicias de los que vamos a vivir con Él. Hechos 2:32 dice, a este Jesús, hablando Pedro, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ellos vieron a Jesucristo morir, pero también lo vieron resucitar. El mensaje del Evangelio, hermano, o el testimonio de los apóstoles, de lo que ellos habrían de testificar, tendría que llevar este peso, hermano, que Cristo había muerto y que había resucitado. No habla de milagros, habla de algunas señales, habla, hermanos, de algunos, de algunas evidencias, pero en realidad la evidencia, hermanos, principal es el testimonio de Jesucristo. Entonces, los discípulos estaban, hermanos, entendiendo esto, o estaban ellos quizá dudando o pensando que lo que estaban haciendo era incorrecto. Ellos estaban seguros. Ellos estaban bien seguros de lo que estaban haciendo porque entendían claramente lo que Dios les estaba diciendo, hermanos. El testimonio de los discípulos no estaba basado, hermano, o ellos no estaban diciendo lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos estaban diciendo lo que había visto y oído. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, no solamente ellos habían sido capacitados, sino a la hora de predicar,
el mensaje del evangelio, las personas o los oyentes recibirían, aquellos que tuvieran un encuentro con el Señor, recibirían esa misma dote o esa misma capacitación del Espíritu Santo para ir y predicar. Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Dice el verso 40 del capítulo 2, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, escuchen, como 3,000 personas. En el primer mensaje de Pedro, dotado del poder del Espíritu Santo para testificar, hablando de Jesucristo, hermano, en su primer mensaje, 3,000 personas. Y los que lo recibieron, el mensaje, hermano, fueron capacitados con la misma porción que él. No era exclusivo de alguno otro, hermano. No era exclusivo de un grupo selecto. El Espíritu Santo, hermano, aquellos que con respeto se lo voy a decir, pero también con valor, hermano, aquellos que le llaman el ungido, el ungido de Jehová al hombre, hermano. Yo no niego que Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. La palabra lo dice, hermano. Pero ya llegar al término de que es el ungido, el intocable, que es el hombre de Dios, que solamente Él puede hacerlo. Algunas hasta mujeres allí ya con las locuras, que se acreditan, hermano, poderes que no tienen. Hermano, ahorita estamos en una temporada de crisis, de enfermedad, de pandemia, donde, hermano, se necesita milagro de verdad. Se necesita que estos hombres que dicen que hacen al por mayor milagros aparezcan. ¿Pero dónde están? Están metidos en sus casas. Están escondidos. ¿Por qué? Porque lo que predican, hermano, ellos no es verdadero. Aquí nosotros, hermano, aquí en Casa de Pan y Alabanza, hemos recibido críticas por predicar evangelio, porque nos envuelven, hermano. Tristemente, todos los falsos han producido o han provocado que los que estamos predicando la palabra seamos contados dentro de esas malas personas. Hermano, ¿por qué no se aparecen en los hospitales a sanar? Allá anda uno en Florida, está uno en Guatemala, aquí anda uno en California también. Y son de los que se dicen que hacen milagros al por mayor. ¿Por qué no aparecen en los hospitales? ¿Por qué no van, hermano, y sanan a todas las personas que tienen coronavirus? Si es que de verdad tienen ese poder que dicen tener. Pero ¿saben por qué no pasa? Porque es mentira. Porque estamos extrayendo del versículo la verdad. Esa gente no tiene nada. No son más que tú ni que yo. Aquí la única diferencia, hermano, entre ellos y nosotros es la verdad del evangelio. Si tú crees al mensaje del evangelio que te estoy diciendo, hermano, eso es lo que te va a cambiar. Si tú quieres ir a creer, hermano, a esa gente que te va a estafar, porque el único fin de todo eso, hermano, es estafarte. Hermano y amigo, escucha esto. Tú vas a una de esas iglesias y hay más de 20 minutos hablando de dinero. No hay más de 20 minutos predicándote el evangelio. Eso sí, aplican tiempo. Allí sí son finos para escoger los versículos, y ahí dice la Biblia. Y ahí dice la Biblia, pero se trata de dinero. Pero cuando vienen y te enseñan así como lo estamos haciendo. Yo no soy perfecto, hermanos, para que no vayan a pensar, se las quiere dar. No. Yo tengo también errores y cometo errores. Y trato de corregirlos, hermano, y estoy al pendiente de la Escritura. Pero yo no, hasta ahorita, hermano, mi intención es completa, predicar a Jesucristo. Y se los dije la semana pasada, espero en el Señor que me ayude a mantenerme en esa posición de predicar solamente a Jesucristo. Estamos en contra del pecado aquí en Casa de Pan y Alabanza. Estamos a favor, hermano, de que la gente venga. Y no te estamos diciendo, cambia tu vida para que vengas. No, ven así como estás. Recibe el mensaje y cambia por el poder del mensaje, por el testimonio de la palabra de Dios. No por lo que yo quiero, hermano. Y no vengas buscando milagro, porque probablemente aquí en nuestra casa, aquí en Casa de Pan y Alabanza, puede haber un milagro, puede aparecer algo. Pero no es nuestra intención.
Nuestra intención es predicar el Evangelio, lo que el Señor mandó a hacer. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo sobre la persona, recibiendo, hermanos, las evidencias del Evangelio para ir y testificar y que otros reciban ese mismo mensaje. Parece repetitivo, hermano, pero es necesario porque estamos extrayendo la verdad del Evangelio, hermano. Ahora, perdón, ¿a dónde se llevaría a cabo esa tarea, hermano, de testificar? Nosotros pudiéramos pensarlo de la manera fácil, nunca la vamos a pensar de la manera difícil. Porque estamos viendo que hay que ir a testificar. El Señor da, si lo quieres ver de alguna manera geográfica, los lugares a donde hay que comenzar. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice la Escritura, hermano, en Jerusalén. ¿Qué había? Estamos hablando de que en el momento que el Espíritu Santo viene a los discípulos, acababan de pasar no más de 2 meses, 50 días para ser exactos, de la muerte de nuestro amado Salvador. ¿Y a dónde los manda el Señor a predicar el Evangelio? ¿Se dan cuenta? Porque el Señor no nos prometió, hermano, un camino de rosas. No nos prometió la alfombra roja. El Señor no nos dijo, vengan, sean mis discípulos y empiecen a vivir la prosperidad. Vengan, sean mis discípulos y recibe tu milagro. Ven, sé mi discípulo y empieza a vivir la vida como la vive gozoso y feliz. No. Va a haber felicidad, va a haber tranquilidad, va a haber amor. Cuando el Señor venga, hermano, aquí vamos a tener que sufrir mientras el Señor viene. Pero fíjense aquí, hermano, los discípulos, ellos eran originalmente de Galilea. A ellos les hubiera sido fácil decir, bueno, Señor, entonces vamos a ir a predicar el Evangelio a Galilea. Allí está tranquila la cosa, allí no nos va a pasar nada. Pero el Señor les dijo bien claro y les empezó a decir a dónde tendrían que ir. Versículo 8 dice, en Jerusalén, donde acababan de matar al Señor, donde acababan de matar a su líder, donde acababan, hermano, de acabar con la vida del maestro, allí tenían que empezar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estos discípulos iban a ser testigos de Jesucristo, hermano, en un lugar hostil, en un lugar donde, hermano, habría peligro, donde probablemente, hermano, los discípulos tendrían que entregar la vida. Los discípulos iban a comenzar a predicar el Evangelio en un lugar, hermano, donde a lo mejor la vida la iban a perder. ¿Me entienden? Es más fácil, hermano, que te digan, ven y recibe tu milagro, a ven y predica el Evangelio. Es más fácil, hermano, que ven y recibas, hermano, lo que Dios tiene preparado para ti, a que vengas y entregues tu vida como Dios la entregó por ti. ¿Ven? La Escritura no nos miente, no nos engaña. Y estamos viendo, hermanos, vayan conmigo al capítulo 9 del libro de los Hechos. Porque si el Señor hubiera querido que fuera fácil, o si el Señor hubiera dicho, esto va a ser fácil, va a ser sencillito, de antemano no lo hubiera dicho, pero Él nos previnió, nos dijo, nos dejó las Escrituras para que nosotros entendiéramos. Verso 16 del capítulo 9 de Hechos dice, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Él no está diciendo, hermano, ahí te va la alfombra roja. Ahí te va el pasillo de flores o de pétalos de rosa. No, ¿cuánto te es necesario padecer por mi nombre? Hermano, el recibir el poder del Espíritu Santo, hermano, llegaría a esos límites quizá, a donde tendrías que entregar tu vida. Pedro lo entendió. Pedro lo entendió, hermano. Pedro ya no volvió atrás. Pedro entendió de que ahora su vida era dedicada al Señor y que tendría que darla. Entonces lo que Pedro hizo es recibir ese poder para ir y predicar el Evangelio. Testificó en la primera oportunidad que tuvo. 3,000 personas vinieron. Pero dice la Escritura, esto no va a ser fácil. Te es necesario padecer por mi nombre. Hermano, cuando uno predica el Evangelio, no es fácil. La gente no quiere.
La gente, hermano, está más a gusto con que le hables de cosas fáciles. Es más fácil, hermano, que tú cambies a una persona de religión a que vengan a vivir una relación con Cristo. Cuando tú le hablas a una persona, hermano, de que el Señor te puede cambiar, lo primero que esperan, hermano, es un cambio en su vida, pero instantáneo. No quieren recibir la palabra, no quieren pagar el precio, porque no quieren padecer, porque quieren fácil. La religión te dice, hermano, prende una veladora, camínate 2, 3 vueltas al lugar santísimo, entre comillas, y tu milagro será hecho, o el problema será sanado o solucionado. El Señor te dice, no, yo te voy a enseñar cuánto te va a costar vivir conmigo, cuánto te va a hacer sentir de verdad que este evangelio es verdadero. Y hermano, ¿y no habló el Señor de milagros? ¿No habló de que vas a recibir señales y prodigios a cada rato y que del cielo te va a caer oro? Hermano, miren la locura y la ignorancia de la gente. Con todo el respeto se los vuelvo a decir, hermano. Si está cayendo polvo del cielo, ¿por qué no lo juntan y lo van a vender o lo van a empeñar? Pregúntense eso, hermano y amigo. ¿Qué está cayendo polvo del cielo? Pues júntalo y llévalo a vender. Compruébalo delante de un video o algo. Súbelo que juntaste polvo de esos lugares de oro y que lo fuiste a vender y que te dieron algo. A lo mejor ahí sí te creemos. Pero tállate las manos así cuando estés sudando y te van a brillar, miren, como ahorita. Y aquí no cayó oro. Entonces el Señor los mandó, hermano, a ellos a predicar a un lugar donde era hostil, donde iba a haber problemas, donde iba a haber dificultad, hermanos, donde acababa de ser muerto el Señor. El Señor mismo había dicho, hermano, lo que pasaba en Jerusalén. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, a los enviados. A los enviados, escúchenme, ven, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos abajo de las alas y no quisisteis? Hermano, ir y predicar el evangelio no va a ser fácil. Recibir el poder del Espíritu Santo o el poder de Dios en nuestras vidas, hermano, no es para sanar. Hermano, y lo vuelvo a repetir, lo tengo que repetir, no es que no creamos en milagros, no es que no creamos que Dios puede obrar de esa manera. Es que eso no es lo que Dios dijo en su palabra. Por lo menos específicamente en este capítulo 1 y versículo 8. Recibiréis poder para testificar, para ir y hablar de Jesucristo, para llevar el mensaje, hermano, a un lugar a donde te pueda costar la vida, para ir y llevar el mensaje, hermano, a un lugar a donde probablemente no salgas vivo de ese lugar. Para eso recibimos el poder, para que en el momento, hermano, que estemos hablando de Jesucristo y nos toque probablemente entregar la vida, hermano, no nos acobardemos y no nos lo neguemos, que sigamos hasta el final, que muramos. Pablo murió, hermano, tuvo que entregar su cabeza, fue decapitado, pero jamás negó al Señor. Pedro murió crucificado boca abajo, pero él ya no volvió a negar al Señor después de que el Espíritu Santo llegó con él. Dice la Escritura, hermano, que Timoteo, perdón, no la Escritura, la historia, dice que Timoteo murió golpeado a palos y que sus discípulos de Timoteo le decían que lo iban a cubrir y él dijo, no, porque yo tengo que padecer por amor a mi Señor. Porque vamos a testificar en nombre de Jesucristo. No vamos a ir a dar, hermano, cuentitos. No vamos a ir, hermano, a engañar a la gente. Vamos a ir a testificar de un mensaje, hermano, que lleva peso y que aunque nos cueste la vida, hermano, el Espíritu Santo está con nosotros para poder llevar esa palabra. ¿Entiendes ahora? Repito, hermanos, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para testificar, no para sanar, hermano. Amigo que nos escuchas, el Señor nos está llamando a testificar, a dar el mensaje. Cuando ese mensaje, hermano, entra en una persona que está, hermano, quizá esperando una palabra de aliento, eso va a producir un milagro, el milagro de la conversión. El milagro, hermano, de tener, hermano, en cuenta a un Dios verdadero, al que estás ignorando toda tu vida. No nos mandó el Señor a predicar milagros. No nos mandó el Señor, hermano, a engañar a la gente.
Aquí en Casa de Pan y Alabanza nos mandaron a predicar el Evangelio y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que seguiremos haciendo. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias en esta hora por este tiempo tan precioso, Señor, de predicar tu palabra. Para llevar este mensaje, Señor, que es controversial para algunos. Para otros es necesario. Para algunos otros es de burla, Señor. Diferentes opiniones, diferentes, Señor, puntos de vista a la hora de recibir tu palabra, Dios. Pero hay un grupo, Señor, que está oyendo tu palabra, que está entendiendo, que sabe, Padre, que la predicación es lo que necesitan, que ellos saben que el mensaje de Jesucristo es lo que los va a cambiar. Para ese grupo, Señor, que están atentos y que a lo mejor han estado esperando una palabra diferente, Señor, de tu palabra, de tus escrituras, y que ahora, Señor, están recibiendo y que hay un efecto en ellos a través del Espíritu Santo, Señor. A ellos tócalos, Padre. Que vengan a tus pies rendidos o rendidas, Señor. Si tú estás en ese grupo y quieres entregarle tu vida al Hijo de Dios, repite conmigo esta oración. Ya sea que estamos los que están en vivo, los que nos están mirando quizá posteriormente con la predicación pregrabada. Ora conmigo y repite al Señor y dile al Señor, perdón, dile, Señor Jesús, en esta hora entiendo, Señor amado, que el testimonio que debo recibir es tu testimonio. Es el mensaje del Evangelio. Tu vida, Señor, entregada por mis pecados, por mis culpas. Pagando, Señor, el precio, el saldo que yo debía por mi pecado y mi maldad. Que resucitaste, Señor, al tercer día como estaba establecido por ti en las Escrituras y que lo anunciaste varias veces. Gracias, Señor, ahora te recibo como mi Dios y Salvador. Te pido perdón por todas mis faltas, por mis pecados, Señor. Guíame, Señor amado. Yo sé que en estos momentos es difíciles, pero guíame a recibir tu palabra en una iglesia sana y saludable. Que pueda yo, Padre amado, ser edificado, pueda ser edificada, enseñado o enseñada, Señor, a través de tu palabra, Señor. A través del testimonio tuyo, Señor, en tus escrituras. Te recibo como mi Dios y Salvador. Te pido perdón, Padre. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.